¿Será viable la criogenización de la vida? ¿Por qué duelen los riñones cuando tenemos la regla? ¿Tienes novio? En el último vídeo os dije que os contestaría las preguntas que me hicieseis, tanto en los comentarios de YouTube como en mi Instagram. Así que aquí lo tenéis, tú preguntas y Science contesta. Juan Esteban Rodríguez Correa pregunta: me gustaría saber por qué una herida o una lesión que ocurre en nuestro cuerpo se inflama. Esto es una pregunta muy interesante que creo que no he contestado al detalle en ninguno de mis vídeos. Cuando hay una herida, nuestro sistema inmune actúa para evitar la entrada de gérmenes y otros objetos extraños. Esto lo hace a través de la secreción de marcadores de la inflamación, hormonas como la bradicina o la histamina. Al encontrarse dentro del torrente sanguíneo, vasodilatan a los propios capilares sanguíneos, cosa que hace que estos tubos se hagan más anchos y por lo tanto pueda pasar más sangre. Y es por eso que la zona se pone roja, porque hay más sangre. Con esta gran llegada de sangre también llegan más células del sistema inmune, por lo que ayuda también a sanar la herida. Pero además la presencia de estos marcadores de la inflamación permiten que los vasos sanguíneos sean más permeables, por lo que las células inmunes pueden pasar más rápidamente de la sangre a los tejidos afectados. Además, la presencia de hormonas como la histamina hace que los nervios de la zona afectada se vean irritados y por lo tanto hay dolor. Eso es una señal que se nos envía a nuestro cerebro para que protejamos la zona. Y es el querer proteger de manera activa a estas zonas el que le da sentido al tener inflamaciones en lesiones internas. Mira, una pregunta relacionada con el último vídeo. Oli la Candida pregunta: ¿Science, podrás hacer un vídeo sobre por qué nos salen manchas oscuras en la piel? Cara, manos, calvas. Aprovecho para decirte que el contenido es muy bueno y muy divertido. ¿Te puedo seguir por algún programa de la tele? Ojalá alguien me pagase para hablar de estas cosas en la tele. Pero mientras tanto lo único que puedo hacer es seguir subiendo vídeos, así que no te olvides de darle al suscribirte y la campanilla. ¿No? Y yendo al tema de las manchas, pues un vídeo entero no voy a poder hacer, pero sí que te lo puedes resumir aquí. Como ya expliqué en el último vídeo que os dejo por aquí, la melanina es un pigmento muy importante para combatir la luz ultravioleta que nos envía el sol. Sin embargo, una exposición prolongada y sin protección bajo el sol puede hacer que los melanocitos se vuelvan puto locos y hagan una producción anormal de melanina, generando estas manchas oscuras que vemos en la piel. Por lo tanto, la razón de la existencia de estas manchas es debido a una exposición prolongada bajo el sol. Pero también hay una predisposición genética a tener más o menos manchas. La gente con la piel más sensible, normalmente colores muy blancos de piel, pelo rubio, ojos claros, generan una melanina que protege menos ante la radiación del sol, por lo que es más fácil que desarrollen más pecas a lo largo de su vida. Carlos Ferrer Mezquita pregunta: ¿será viable la criogenización de la vida? Esto es un tema muy interesante y hay un ejemplo en la naturaleza que podría ser la solución. En Alaska y Canadá existe una especie de rana, la rana del bosque o de la madera, que cuando empieza a hacer frío se entierra bajo las hojas cerca de la superficie y se congela. Y cuando vuelve a empezar la primavera sale de nuevo, en un perfecto estado. Lo sé, parece una fumada, pero es la verdad. Esta rana tiene en su sangre unas proteínas nucleantes que hacen que la sangre se congele mucho antes que cualquier otro tejido. Al congelarse la sangre, por un proceso de osmosis, que ya expliqué más al detalle en este vídeo, el agua del interior de la célula sale, dejándolas completamente deshidratadas. Además, para incrementar este proceso de osmosis, el páncreas emite glucosa, cosa que hace que las células se deshidraten aún más. De esta manera se evita el problema más grande de la congelación. Cuando una célula se congela, se crean cristales de hielo en su interior que la pinchan y destrozan por dentro. Pero volvamos a la rana. Cuando ésta está congelada, entra en un estado de animación suspendida. Su corazón se detiene, no hay actividad cerebral. Pero con el incremento de temperatura se deshiela la sangre, y el movimiento de la sangre a través de todo el cuerpo vuelve a reactivar la actividad de la rana sin ningún efecto secundario. De momento, lo más parecido a todo esto que tenemos son los estudios hechos por centros como el Bionic Center en Detroit. De momento solo trabajan con muertos, en un proceso un poco diferente al que acabo de explicar. Les hacen un proceso denominado vitrificación, donde se aseguran que en el cuerpo del muerto congelado la sangre siga fluyendo, ya que le añaden anticongelantes. Estos anticongelantes son tóxicos,
por lo que no se podía reanimar a una persona utilizando este sistema. Pero de momento ya hay miles de personas que han pagado para estar congeladas en estos institutos. Por lo tanto, a la pregunta de si será posible en un futuro, pues mi respuesta es ¿por qué no? Ya hemos visto que se puede conseguir, entonces solo nos falta mejorar la tecnología. Neos Magriñán nos pregunta: ¿cómo es que cuando nos duchamos o bañamos mientras tenemos piojos no se ahogan en el agua? La verdad es que era una pregunta que a priori parecía muy tonta y me dejó impactado cuál era la respuesta real. Los insectos como los piojos tienen un sistema de respiración y están conformados por una serie de tubos denominados tráqueas que conectan el aire del exterior con las células de su cuerpo. Estas empiezan con unas oberturas llamadas espiráculos y a medida que se introducen más en el interior de los tejidos se van haciendo más y más estrechas. Pues bien, resulta que estudios recientes demuestran cómo los piojos pueden sobrevivir sin respirar entre 8 y 16 horas. Pero no solo eso, sino que además, si se sumergen bajo el agua, pueden llegar a sobrevivir hasta 24 horas. Cuando un piojo de una cabeza humana se sumerge en el agua, se agarra con fuerza al pelo y se queda totalmente inmóvil, reduciendo su metabolismo y por tanto el gasto de oxígeno que necesita. A su vez, parece que recubren estos espiráculos con algún tipo de cera, por lo que el agua al final no puede acceder a todo ese entramado de tráqueas. Don Sacarino pregunta: yo tengo una doble pregunta. ¿Cuál ha sido la asignatura más asquerosa que has cursado durante la carrera? ¿Cuál fue el clic que hizo iniciar este canal? Ostras, Don Sacarino comentando por aquí, un gran canal de divulgación, es un gran honor. Cualquiera que haya hecho biología en la Universidad de Barcelona como yo, estará de acuerdo conmigo que lo peor fue química. O sea, era empollarse un temario que no se entendía para vomitarlo en un examen. Y en cuanto al clic, yo creo que el aprender a dibujar en digital durante la pandemia fue el último empujón que necesité para empezar el canal y tener las herramientas para poder explicar las pequeñas cosas de la vida que sé como biólogo. Joseph Villazón pregunta: ¿por qué a veces cuando te golpea una ráfaga fría te quedas medio paralizado? Posdata, qué bueno verlo tras tanto tiempo, pero hay que mejorar los chistes malos. A mí también me gusta leeros de vuelta, pero los chistes malos han venido para quedarse. Bueno, el tema. El frío, aparte de generar problemas como la hipotermia, también genera cambios en nuestra musculatura. Lo primero es que el frío, y parece que se entiende frío en este tipo de estudios a temperaturas por debajo de 25 grados, reduce la transmisión de información entre neuronas y también reduce la actividad de las enzimas, por lo que nos cuesta más contraer los músculos. Y por otro lado hay cambios en la biomecánica de nuestro cuerpo. Como se tiene que gastar más energía en calentar el cuerpo, hay menos energía disponible para contraer los músculos. Pero no solo eso, sino que además hay vasoconstricción en el sistema circulatorio, por lo que a los músculos les llega menos sangre. Y probablemente algo relacionado con esto sea lo que hace difícil moverse cuando hay una bajada rápida de temperatura. Y también será lo que evite que yo vaya a correr cuando haga frío en la calle, porque yo o lo hago bien o no lo hago. Pues ya está, ya tengo otra excusa para ponerme fondón. Marlin Molina pregunta: ¿de qué se trata tu máster? Ya dijiste que es de genética, pero ¿orientado a qué? ¿Harás tesis? En Panamá, para ganar una beca para maestría en el extranjero debes por lo menos tener una experiencia de 2 años. En tu caso fue así. Yo me fui en 2019 a Londres a hacer un máster en genética evolutiva y ambiental, Environmental and Evolutionary Genomics. El máster se centraba mucho en aprender de bioinformática, pero también continuaba reenfocando en todos esos temas de evolución y ambientales. Hice la tesis el año pasado, era sobre epigenética y era un tema súper chulo, ya que estábamos estudiando unos pececitos que al ser infectados por un parásito, sus hijos tenían cierta resistencia a los mismos parásitos. De hecho, me encantaría hablar en el canal sobre epigenética, pero siento que se tienen que hacer un montón de vídeos previos explicando qué es el ADN, qué son los genes y todo esto. Así que si os gustaría verlo, pues like caso. Y bueno, como no obtuve ninguna beca, pues yo no tuve ningún requerimiento. Lo que sí que he visto aquí es que va mucho por notas. Las notas muy altas o excelentes en carreras, tanto en la institución pública como en privadas, hay mucha financiación. Como este no fue mi caso, pues lo tuve que pagar todo. Científica en apuros pregunta: ¿cuál es la rama de la biología que más te gusta? Más youtubers comentando, la gran Científica en apuros, con la cual ya hice una colaboración que os dejo por aquí. Pues como ya he ido dando pistas durante todo el vídeo, a mí lo que me gusta es la genética.
Pero lo que pasa es que la mayoría de la genética se centra en el estudio celular, en humanos, para curar enfermedades. Y a mí todo lo celular, tan pequeño, que no es palpable, pues no me atrae. A mí lo que me gusta es la genética evolutiva, entender cómo los factores ambientales han dado forma a la vida tal y como la conocemos actualmente. Elena Balfagón, también en Instagram, pregunta: ¿cuál es tu sueño laboral? Pues de hecho yo siempre he querido dedicarme a la investigación y creo que a este momento en que se publica el vídeo ya hará unos pocos días que estoy empezando a hacer mi doctorado. Así que quién sabe, a lo mejor algún día me veis dando clases en alguna universidad. O lo dejo todo, me voy a Andorra y me vuelvo youtuber de éxito. Brooke Border Collie pregunta: ¿por qué duelen los riñones cuando tenemos la regla? Sí, me sigue un perro por Instagram y es monísimo. En cualquier caso, los dolores en la zona lumbar debidos a la menstruación se denominan dismenorrea. De esta hay dos tipos: la secundaria, que se relacionan con problemas patológicos en la pelvis o endometriosis, y la primaria, que es la más común. En la dismorrea primaria, las contracciones del útero provocan una presión sobre los músculos de su alrededor, cosa que genera que llegue menos sangre a esta región y por lo tanto se transmita en forma de dolor. Además, estas contracciones van normalmente asociadas a la secreción de una sustancia llamada prostaglandina, que hace que haya más vasoconstricción y a su vez incrementa la sensibilidad al dolor. Iván Scarri pregunta: ¿tienes novio? O novia, da igual, la cuestión es si tienes pareja. ¡Uy! La gran pregunta del salseo. Y la respuesta es: recortad el clip del redoble del último vídeo y me lo ponéis aquí, por favor. ¿Que no? Bueno, de hecho yo siempre me he considerado heterosexual, así que novio no he tenido nunca. Pero ya hace bastante tiempo que sigo sin novia en la vida. ¿Por qué estoy tan solo? Bueno, y para acabar, y saliendo ya de este formato de preguntas y respuestas, me gustaría comentar cuál es mi intención para el canal durante este curso que ahora empieza. Y es que subir vídeos a YouTube me encanta, pero a su vez es un trabajo muy duro, muy largo y muy cansado. Por lo tanto, para no quemarme y poder seguir subiendo contenido a la plataforma, subiré un vídeo cada 4 o 5 semanas, a diferencia de lo que hacía al principio, que subía uno cada 2 semanas. Así que de esta manera vosotros tenéis el contenido que queréis y que os merecéis, y yo por otra parte, aunque continúo teniendo trabajo, no tengo la presión de subir tan seguido. Así que nada, muchas gracias por vuestras preguntas, me ha encantado contestarlas. Por desgracia no han cabido todas las preguntas en este vídeo, ya que se hacía eterno. Así que el resto de preguntas las podréis ver en mi Instagram. De hecho, si vais ya mismo podréis ver un par de ellas que ya he subido. Y bueno, hasta aquí las pequeñas cosas de la vida que sabe un biólogo. Si no lo habéis hecho ya, podéis aporrear el botón de like y darle al de suscribir también. Y nos vemos la próxima vez que hablemos de Science.